¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, miércoles de corte de caja político, aquí en Corte de Caja TV, a través de TVD Primera Plana, y siempre un gusto que nos acompañen aquí en este su programa. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, nos va a acompañar el periodista Armando Vázquez y el analista político Jorge Núñez, con quienes vamos a analizar los diferentes temas de la agenda. Y en ese sentido, para la agenda del día de hoy, hipocresía en Estados Unidos y México en el tema del control de armas, un tema pues muy relevante y muy actual en función del tiroteo lamentable que se dio en Texas. Vamos a platicar sobre esta hipocresía que pudiera haber entre México y Estados Unidos cuando se habla del tema del control de tráfico de armas. Por otro lado, también fracasó la estrategia en materia de seguridad. Vamos a analizar ahí un levantamiento, una encuesta nacional de Consulta Mitofsky precisamente sobre este tema, colación precisamente de que acabamos de pasar el segundo día de lo más violento en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de este tema. También, por otro lado, vamos a platicar sobre el tema de la filtración de los audios en los que sale Alejandro Moreno, Alito Moreno del PRI. ¿Es suficiente razón para que renuncie, como están hablando ya algunos priistas ahí en el fuego interno dentro del propio Partido Revolucionario Institucional, como hablan también algunos de sus enemigos políticos? Vamos a analizar el tema de Alito Moreno. Por otro lado también, si hay consulta para el aeropuerto, ¿por qué no debe haber consulta para la elección del candidato de Morena? Pone ahí el punto sobre la I Ricardo Monreal. Vamos a analizar la viabilidad de ese tema, y también en temas regionales, en Baja California y en Sonora, ¿cuál es la agenda en materia de medio ambiente? Jorge Núñez desde Baja California y Armando Vázquez aquí en Sonora analizarán también ese tema seguramente relevante para todos ustedes. Así que temas que esperemos sean de su interés. Arrancamos corte de caja. Bienvenidos. Bien, y un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles. Hoy miércoles ya de corte de caja político, ya quiebre de semana, ombligo de semana, y bueno, siempre un gusto compartir con ustedes todos estos temas, analizarlos junto con usted, el poder en el debate, en el análisis con quien nos van a acompañar el día de hoy en la mesa. Y ya vamos a dar ya la bienvenida precisamente por ahí al periodista Armando Vázquez, que ya está por ahí conectado. Vamos a ver si ya también está conectado por ahí Jorge Núñez desde Baja California, para darle la bienvenida al corte de caja político de este día y analizar los diferentes temas de la agenda. También invitarlos ahí en lo que se pone la imagen ahí de los invitados, invitarlos a que puedan seguirnos también en las redes sociales de Corte de Caja. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Jesús, buenas tardes Jorge, un gusto. A ver si puedes prender ahí nomás tu micrófono, Jorge, por ahí creo que no te escuchamos, pero ya ahí Armando lo escuchamos muy bien. Pues un gusto saludarlos a los dos. Platicamos ahí ahorita en la presentación del programa los temas de la agenda para el día de hoy, y el primer tema, pues bueno, le daría ahí el análisis, ahí la palabra a Armando para que nos digas: ¿hay hipocresía en el caso de México, de Estados Unidos, con el tema del control de armas? ¿Pasa una tragedia y todo el mundo se rasga las vestiduras? ¿Cómo ves tú este tema, Armando? No es la primera tragedia que ocurre en Estados Unidos, ni será la última. Siempre han ocurrido este tipo de hechos, sobre todo en las escuelas, son más vistas por la gente que se asesina, que en este caso son niños. 27 tiroteos en los últimos 6 meses en los Estados Unidos, Armando. Imagínate nomás. Sí, nada más que hay un detalle. La pregunta eterna ha sido si quitando la famosa ley que les permite a los gringos tener armas, se solucionaría en parte eso. Yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Los gringos están muy hechos a siempre portar armas. Y ellos alegan que es en legítima defensa, el cuidado de la propiedad privada y una serie de cuestiones, ¿verdad? A diferencia de México, que también se permite el uso de armas, pero de diferentes calibres. Allá no, hay ferias de esto, es una locura lo que hay allá. Y más que hipocresía, yo le diría que tienen son naciones guerreras que si no sienten el poder de utilizar un arma, se sienten menos. O sea, es una cuestión psicológica gringa. Entonces, más que hipocresía, insisto, también es el gran negocio de las armadoras que
que son transnacionales, no nada más para Estados Unidos, para México, para todos los países del mundo, ¿no? Entonces son 3, 4 vertientes diferentes que pues son una necesidad psicológica la que están aplicando, ¿verdad? Claro, claro. En tu caso, Jorge, tú vives ahí en Mexicali, tú vives pues muy intensamente ahí lo que es la relación con la frontera de los Estados Unidos, está siempre pues de alguna u otra forma muy vinculado la actividad económica, social, cultural entre Estados Unidos y México. Y tú que vives precisamente eso, vemos como la cultura precisamente del uso de las armas, como comenta Armando, veíamos el día de hoy imágenes ahí de unas mujeres, hay unas madres de familia en el supermercado, en un Target en Estados Unidos cargando rifles de alto poder. Veíamos también a video ahí de un adulto ahí en una como tipo feria en la que un niño muy chiquito manipulaba un arma y sabía, por ejemplo, poner y quitar cartuchos con una gran facilidad. Y al final el tema del contexto de la hipocresía, sobre todo porque pasa una tragedia, todo el mundo condena la situación en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos se habla de que nuevamente poner el análisis sobre el tema de las edades para poder tener la posibilidad de comprar armas. El propio presidente de la República también lo hace. Y en ese sentido, pues tenemos siempre este tipo de situaciones, pero al final volvemos a lo mismo. ¿Hay hipocresía bajo tu visión, Jorge, o no? Mira, Jesús, yo creo que más que hipocresía, yo creo que es una doble moral, y más que nada hay que mencionarlo muy claro, ¿no? De estos grupos conservadores y de derecha, y en particular los republicanos. ¿Por qué? Porque es obvio la gran cantidad de recursos que reciben de estas empresas de armas, en particular del ya conocido NRA de Estados Unidos. A mí sí me queda clarísimo que si hay reglas que reducen o que en este caso puedan ser más cuidadosos con el famoso que le dicen en inglés background check, que es que se revise cuando alguien lo vaya a comprar, yo estoy convencido que reduciría muchísimo todos estos eventos que están sucediendo en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que es irónico que es mucho más fácil comprar una metralleta en Estados Unidos que una botella de licor o incluso ahora un cigarro de marihuana, ¿no? Es Claro. ridículo que pueda llegar este joven, por ejemplo, cumplió 18 años y no sabe ni manejar el pobre joven latino, que la verdad es que lástima que también es de sangre mexicana, y lo primero que hizo fue ir a comprar, llenarse de metralletas y de pistolas cumpliendo 18 años. Yo estoy seguro que si no hubiera tenido ese acceso tan fácil a esa compra él hubiera tenido que hacer un gran esfuerzo para conseguir esas armas, como lo es en México. Armando no me dejará mentir, si es de manera legal es muy complicado, y si es de manera ilegal pues también no es fácil conseguir un arma en México. Si en Estados Unidos fuera más complicado, este joven seguramente hubiera sido algo que le hubiera interferido o hubiera disminuido sus ganas de tener estas pistolas y estas ametralladoras, ¿no? Y es lastimoso porque, pues en este caso en Estados Unidos, en las últimas 2, 3 semanas, pues tuvimos tuvieron ellos lo de Buffalo, en el juego después de Milwaukee, tuvieron alrededor de 20 personas, creo que no falleció ninguno, pero 20 personas disparadas, y ahora lo de Texas es totalmente lamentable. Y la verdad es que también los de demócratas tienen cierta responsabilidad. Una, porque muchas veces lo politizan. Y el segundo, que no ha tenido la astucia de poder convencer al electorado americano para cambiar esto. Hablan de encuestas de que arriba del 80% del americano quiere que haya un tipo de revisión a la compra de armas. Y en este caso los republicanos se mantienen, ¿no?, en la postura de que no haya ningún tipo de revisión, incluso revisiones a cuestiones mentales, a cuestiones de alguna persona que tenga algún problema psiquiátrico, psicológico. Que por sentido común, ¿no? Que por sentido común sería algo, como dices tú, que debería de checarse en esos antecedentes, ¿no? Tanto médicos como criminales, que tendría pues todo el sentido antes de poder tener la posibilidad de comprar un arma. Pero bueno, vamos a seguir analizando este tema tan interesante que tenemos aquí el día de hoy en Corte de Caja. Vamos rapidito una pausa y continuamos aquí en Corte de Caja Político.
Bien, estamos de vuelta ya aquí en Corte de Caja Político, en este miércoles de Corte de Caja Político, y nos acompaña en el análisis Armando Vázquez, periodista de aquí de Sonora, y también el analista político Jorge Núñez desde Baja California. Y bueno, Armando, en seguimiento a lo que comentábamos ahorita del tema, pues algunas de las voces que opinan sobre este tema a raíz de esta tragedia lamentable en Texas, pues hablan de que en México, ante la incapacidad también que ha habido en el control de armamento, en el tráfico precisamente proveniente mucho de él de Estados Unidos, pues se habla de la posibilidad de que debería a lo mejor pues el aprovecharse una coyuntura como esta y cambiar lo que sería la reglamentación, la ley en materia de tenencia de armas y poder facilitar de que más personas pudieran estar armadas en México. ¿Sería esta una vía que ya de manera informal cualquiera ahorita puede conseguir un arma en México sin ningún problema? Vemos como la delincuencia organizada tiene armamento de todo tipo sin mayor problema. ¿Sería esta una posibilidad? ¿Sería para ti una alternativa para que la población se sienta al menos más segura en nuestro país? ¿Cómo ves este tema, Armando? Yo pienso, en lo muy particular, pienso que sí. Es decir, si estamos viendo que el Estado no puede con la inseguridad que hay, definitivamente el ciudadano va a tener que armarse, nos están orillando a hacer eso, porque también hay que tomar en cuenta que vamos ya en más de 120,000 muertos, los registrados, y que según las estadísticas va a llegar a 260 al terminar el sexenio, es decir, 250,000 de mexicanos, de familias enlutadas, unos que sí pertenecen al área violenta de narcotráfico, pero hay muchos, un 30-40%, que son daños colaterales que le llaman a la gente que iba pasando por ahí, el XY. Eso es en materia federal. Falta ver los muertos en materia también del ámbito común, del fuero común. Oye, si alguien se va a meter a tu casa y no tienes con qué defenderte, pues está acá. Entonces, los delitos de allanamiento de moradas siguen incrementándose. Entonces, eso nos lleva a pensar que tenemos que capacitarnos, uno, para saber utilizar un arma, o sea, saber tenerle la responsabilidad, saber tener el respeto a contar con un arma, y es capacitar a toda la familia, no nada más al portador de esa. Es también saber cómo se utilizan, porque si se fijan, si eres cazador, puedes ir a los clubes de caza a entrenar, pero no hay más. O sea, si yo quiero tener un arma, me tengo que afiliar a un club de caza para ir a disparar, y no me va a pegar un balazo en el pie, porque entonces estaríamos peor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles son constantes que se deben estar analizando, aunque obviamente cabe aclarar que el papá gobierno no quiere que esto trascienda, no quiere que se haga eso, que se cambie la ley. Nunca se ha hablado de cambiar la ley al respecto. ¿Por qué razón? Porque es tanta el coraje que da, que a lo mejor y lo utilizan para cosas más graves, ¿no? Hay que recordar casos de políticos muertos, y hay que recordar también que un hombre enojado por algo hecho a su familia, pues quién sabe hasta dónde llegue, ¿no? Claro. En tu caso, Jorge, ¿qué opinas sobre este tema? Quitarse las máscaras y decir, bueno, pues si no podemos a lo mejor de la forma tradicional, que México también sea un tema también de que pueda tener la posibilidad de la ciudadanía de tener armas de manera legal y defenderse ante pues una delincuencia que realmente está completamente suelta en nuestro país. ¿Qué opinas de este tema, Jorge? Mira, Jesús, partamos de la idea que este gobierno creo que ha hecho cosas buenas y malas, como todo gobierno, pero una que es el talón de Aquiles, que obviamente no han tenido la eficiencia para poder solucionar el tema de la seguridad pública. Estoy convencido de que López Obrador, el gran talón de Aquiles que después de más de 3 años sigue siendo el grave problema en nuestro país, es la grave inseguridad que tenemos. Pero de eso a pasar a permitir las armas, creo que sería gravísimo. Y creo que más que una cuestión de apreciaciones, pues yo creo que las estadísticas y la revisión de otros países creo que nos dice mucho, ¿no? El primer caso, ya hemos tenido muchos ejemplos, por ejemplo, hay un video circulando en el caso del Reino Unido, donde tuvieron en los 80s un caso en una escuela también, que hubo unos asesinatos en una escuela. A partir de ahí el gobierno del Reino Unido, en particular de Escocia, decidieron ser muy estrictos con el tema del control de las armas,
y a partir de los 80 no han tenido un solo caso de estos que Estados Unidos tiene cada semana casi, ¿no? Y tenemos casos, por ejemplo, en Australia también, donde han sido mucho más restrictivos y les ha funcionado bajar casi a índices del 0% estos casos que Estados Unidos sigue teniendo, ¿no? Y por otro lado, quisiera ver si hay algún país que tiene permisos de armas que le ha funcionado para bajar la inseguridad pública. Eso en una visión internacional de las cosas. Y un gran ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene esta apertura de armamento y pues no le ha servido para poder disminuir la grave inseguridad que tiene en estos lugares, ¿no? Y quizás es un tema, quizás de percepción, país, ¿no? Como comenta Armando, ¿no? Que la gente quizás teniendo un arma es un tema de percepción, que en Estados Unidos es también quizás una de las mayores justificaciones sociales o ante la ciudadanía, el de que el tema de armas, el tener esa sensación de seguridad, ¿no? Que finalmente es lo que muchas veces se podría poner a debate. Y analizando tu punto de vista tan interesante, Jorge, ahí también sería el tema de que en esos países que tú mencionas, Inglaterra, Australia, pues son países que tienen la posibilidad de tener un control en el tema de las fronteras para el tráfico de armamento, y aquí realmente en México pues prácticamente en el tema de control de tráfico de armas pues prácticamente es una total simulación. Desafortunadamente sí. En nuestro país queda evidentemente clara que así ha sido en los gobiernos de todos los colores y sabores, que desafortunadamente nos ha tocado ver esa situación tan lamentable. Pero si les parece, vamos a seguir analizando este tema, vamos rapidito a una pausa y seguimos aquí en Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Un gusto que nos sigan acompañando aquí en su programa, como todos los lunes y los miércoles, con temas de la agenda política y de gobierno, de partidos políticos a nivel nacional, regional, y siempre también temas municipales que puedan ser de interés. Y bueno, en el tema precisamente relacionado con la violencia que estamos comentando, con el tema de control de armas que vimos en los primeros bloques, también se da, Armando, pues el día de ayer, martes 24 de mayo, el segundo día con más homicidios en lo que va del sexenio, 118 homicidios, el día obviamente más sangriento en lo que va del año, y esto nos habla nuevamente día tras día pues de que la inseguridad sigue imparable en todo el país. ¿Cómo contrarrestar este tema tan complicado antes de que pasemos ahorita a analizar lo que sería este levantamiento, esta encuesta que hizo Consulta Mitofsky sobre el tema precisamente de inseguridad a nivel nacional? ¿Es un tema ya imparable? ¿Es una guerra perdida? ¿Qué opinas, Armando? Si el Estado no tiene la capacidad para asegurarte la seguridad, obviamente el propio, ya lo hemos visto con esas fuerzas populares que surgen, que se tienen que defender por sí mismas, ¿no? En Michoacán, en muchos casos así, Guerrero, Guanajuato, ni se diga, ¿no? Aquí en la calle 12 salió una. Son fuerzas que imponen de alguna manera la seguridad, o bien que con su origen, con su nacimiento, demuestran pues que el gobierno ha sido incapaz de lograr otorgar esa seguridad, y lo hemos visto, ¿no? A nivel nacional, o sea, no es tema nuevo esto. Lo que sí sería novedoso es cómo lograr modificar leyes, o sea, yo insisto en que debe de haber algún sistema que te permita a ti dejar de ser víctima, porque uno no es el que trae el arma, la trae el malo. O sea, el padre de familia no trae con qué defenderse ante, o el comerciante inclusive que es atacado, no tienen con qué defenderse. Sacan un palo, sacan un algo y les tiran un balazo, pues no hay ninguna comparación, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos lograr equilibrar esa posición de fuerza entre víctima y victimario. O sea, no le veo otra, a raíz de que nuestras policías desgraciadamente tardan mucho en reaccionar, y ni se diga de los periodistas, ¿no? Que ya es otro tema, es un ramo a la parte, pero hay una situación en esto muy, muy clara. Si no nos defienden, pues hay que defendernos nosotros. O sea, ya todo el esquema de cómo lograr hacerse de un arma, de las balas, de todo lo demás, ya es otra corriente, o sea, es otro rollo, pero hay una situación muy clara. El 60%, hay una encuesta aquí en Sonora donde el 76% de los jóvenes se sienten inseguros de la población, y a nivel nacional es similar, que ahorita entramos a la encuesta de Mitofsky para verla, ¿no? Claro. Entonces, caramba, ¿no?
Exacto, sí. En Así tu es la opinión, posición. Jorge, en lo que empezamos ya ahorita a analizar estas imágenes de la encuesta, ¿fracasó la teoría o lo que sería precisamente la apuesta de que abrazos no balazos? Para que nos los contestes regresando de este corte y entrarle precisamente al análisis de esta encuesta de Consulta Mitofsky. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja Político. Jorge, te hacía la pregunta antes del corte. ¿Fracasó la apuesta de abrazos y no balazos? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema cuando vemos cómo está la situación de la estadística de la violencia en nuestro país cada día creciendo más? Mira, Jesús, creo que el proyecto de abrazos no balazos, digo, aunque nos gusta ridiculizar esa frase, creo que lo que intentaba era irnos por el proyecto de apoyar las bases con estos recursos para tratar de que muchos de estos jóvenes no se fueran a la delincuencia, al crimen organizado. Creo que el proyecto era noble de alguna manera, pero debería ir acompañado de un Estado de Derecho fuerte, un Poder Judicial fuerte y de un sector de seguridad pública fortalecido, donde de alguna manera con este discurso de abrazos no balazos, por otro lado, tuvieran todo un trabajo al aparato de seguridad pública, ¿no? Y creo que esa parte fue la que falló. Creo que ha sido, como lo comenté, un fracaso el proyecto de seguridad pública de este gobierno, y creo que es el gran talón de Aquiles, y ya llevamos más de 3 años del gobierno de López Obrador, y lo peor aún es que no se ve la luz. A diferencia de otros proyectos que no sabíamos al principio si iban bien o iban mal, y en algunos parecería que vamos bien en algunos temas económicos, algunos temas turísticos. Este en particular no se ve que vaya mejorando en el corto y mediano plazo. Cada vez hay más estados con problemas que solo se veían en algunos lugares como Tamaulipas, en Michoacán, en algunos lugares del país. Ahora son más estados que tienen esta problemática de graves problemas de seguridad pública. Baja California es un ejemplo, y Sonora ni se diga. En este caso, nuestros hermanos de San Luis Río Colorado, lo que están pasando es inadmisible. No podemos permitir como sociedad, y menos como gobierno, un Valle Mexicali o una ciudad como San Luis Río Colorado, donde se escuchan casi a diario balazos todos los días. Y en este caso creo que la autoridad tiene que hacer un cambio de estrategia, porque obviamente nos está afectando muchísimo a toda la sociedad, aunque debo de aclarar, creo que no se justifica el tema de que nos vayamos a que compremos armas. Creo que eso sería súper delicado, podría causar otros graves problemas como sociedad. No creo que haya una sociedad, un país de primero, segundo, tercer mundo en el mundo, donde podamos ver que, aunque haya fallado la estrategia de seguridad pública, les haya funcionado el tener las armas. Y digo, yo en particular, yo tengo un negocio hace 20 años, un abarrotes que tenía, y me llegó una persona con pistola. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera tenido una pistola ahí? Porque obviamente, pues ni sé controlar, no tengo capacidad, pude haber tomado un curso, pero al final de cuentas, y lo fue muy práctico, al final de cuentas, lo que me robaron en aquella ocasión, que me dio mucho coraje y lo quería ahorcar a la persona que me dio con pistola, que en aquella vez estaba con mi novia, ahora con mi esposa. La verdad es que lo que me robó no fue tanto con lo que pudo haber pasado si hubiera tenido una pistola. Entonces, y no solo eso, sino que tener la pistola en la casa, tu hijo, si la tiene escondida, lo puede agarrar. Y ha habido tantos casos de niños que han salido lastimados y fallecido por un arma en la casa. Si llega una persona por ejemplo a tu casa y te quiere robar, que obviamente da muchísimo coraje, lo vas a enfrentar con una pistola. Creo que la mayoría de los casos de inseguridad son casos del crimen organizado que obviamente nos perjudican a la ciudad en general, pero creo que los casos que son en casos de civiles no son tantos casos para que justifique para que podamos tener armas, en este caso abierto al público, ¿no? Claro. Pero bueno, es un tema complejo, y me queda claro que muy difícil la discusión de este tema tan complejo, y ahora en altos niveles de inseguridad que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro. En el caso, Armando, ligado con esto, la consulta de, precisamente la encuesta de Consulta Mitofsky, vamos a pedir en pantalla ahí que nos las ponga Sebastián y Juan ahí en cabina. ¿Cuál es tu análisis sobre esta encuesta que nos habla precisamente del tema de la estrategia de seguridad, si ha sido realmente la adecuada o no? Ahí ante la pregunta de que si es correcta la estrategia actual para combatir la inseguridad, solamente un 37% considera que sí, y aún casi un 57.2% estaría diciendo que no sería la estrategia
estrategia correcta. Vamos siguientes a la siguiente lámina también, en este caso relacionada con este levantamiento nacional, que dice, en la segunda pregunta dice, ¿se deben evitar los enfrentamientos con bandas criminales para evitar muertos o se les debe enfrentar aunque haya muertos? En este caso, casi un 70% comentan de que se les debe enfrentar, un tema también muy, muy claro de la forma de pensar de los mexicanos, contra un 23%, casi un 24% que dice que no se les debe enfrentar y un 6.3% que no se les debe de enfrentar. ¿Cuál es tu primer, vamos a ver la tercera pregunta también? ¿Es correcto que se proteja la vida de los miembros de las bandas criminales? Este es un tema también que generó debate en las últimas semanas. Correcto, solamente el 30%, y que no es correcto un 62%, algo obviamente un tema complicado ante el tema también que se ha evaluado relacionado con derechos humanos, pero que mucha gente dice que bueno, no estuvo de acuerdo en la forma de que se priorice el tema de la protección de los miembros del crimen organizado. ¿Cuál es tu reflexión, tu análisis sobre este levantamiento, sobre esta encuesta que levanta a nivel nacional Consulta Mitofsky, Armando? Que no es nuevo lo que saca Consulta Mitofsky el día de ayer, creo, o antier, sobre esta encuesta. Es una símil del año pasado y del año antepasado. Consistente, o sea, ¿no? Con las últimas. La gente no la puedes hacer tonta, pues lo vemos a diario, lo sentimos, lo palpamos. Te das una vuelta por Ciudad Obregón y sabes que no puedes caminar de noche, sabes que no puedes, o sea, te da miedo ir a Ciudad Obregón. Hermosillo está más calmado, los de Obregón vienen para acá y respiran tranquilos de alguna manera. Y no es nada más percepción. Oye, ahorita en mayo van 41, 42 muertos, pues híjole, pero en enero fueron 56 muertos en Ciudad Obregón. Es decir, en Caborca ni se diga, ¿no? En la Sierra tampoco. O sea, pues ¿qué nos está pasando? Simple y sencillamente queremos que la policía actúe, el ejército actúe, la Guardia Nacional actúe, que introduzcan el ingrediente de la inteligencia que desapareció de alguna manera. Y el detalle, yo insisto en que con esa creación de las famosas mesas de seguridad, no hay un responsable a quien se le pueda achacar que bajen los índices de criminalidad. Es decir, las mesas funcionan como consejos, en los consejos no hay culpables. A todos se les culpa, pero ¿a quién puedes correr? No sé si me explique, ¿a quién puedes culpar directamente? ¿A la persona X, a la persona Y? O sea, te quitaron de encima con las mesas de seguridad el factor culpabilidad o responsabilidad por un lado, y por el otro te quitaron también la esencia de los cuerpos policíacos, que son aquellos que se conforman como líderes dentro de las mismas corporaciones. Es decir, hay que recordar que hay gente dentro de la policía muy capaz que suelen convertirse en personas a seguir por quienes lo rodean o por los futuros policías. Eso también nos lo quitaron con la conformación de las mesas. Entonces, todo ese ambagaje, toda esa mezcolanza de percepciones y de todo lo que se maneja, pues la vemos reflejados en encuestas, pero además hay un hecho trascendental. ¿Qué persona en México no conocerá de un caso cercano relacionado con la inseguridad? Me gustaría conocer a alguien que haya dicho, a mí no me ha afectado porque ni algún amigo, ni algún familiar, ni algún vecino se ha visto pues atacado, ¿no?, por las fuerzas de inseguridad. Todos los mexicanos tenemos a alguien o conocemos a alguien que le ha ido mal en esta materia, ¿verdad? De claro, ahí algo que a todos nos ha afectado, ¿no? Una situación que a todos los mexicanos nos ha afectado de manera directa. Jorge ahorita lo mencionaba, Armando probablemente también ha tenido una situación similar, en lo personal también me ha tocado, y pues bueno, ahí es cuando vemos realmente pues que en carne propia vivimos y contrastamos ahí entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se ve realmente en los temas relacionados con seguridad. Pero bueno, vamos a ir una pausa, y para cerrar el tema de seguridad, el tema relacionado con esta encuesta de Consulta Mitofsky, para que nos dé Jorge también su análisis sobre esta encuesta y sobre las respuestas ahí tan contundentes que daría la ciudadanía. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, muchas gracias que nos sigan acompañando aquí en este Corte de Caja Político, en este miércoles de Corte de Caja Político. Y Jorge, cerrando el tema de esta encuesta de Consulta Mitofsky sobre el tema de la estrategia de seguridad, pues una de las preguntas precisamente comentaba, 70% de los mexicanos encuestados dice que se deben enfrentar a las bandas del crimen organizado. ¿Cuál es su análisis sobre esta encuesta que si bien no presenta muchas sorpresas, como bien comenta Armando, pero cómo visualizas tú la forma de pensar de los mexicanos sobre este tema tan sensible para todos?
Pues al final de cuentas creo que ha sido muy constante el fracaso rotundo en el tema de seguridad pública del gobierno federal y los gobiernos de los estados, y esa percepción se confirma con estos altos índices de, de que confirman el fracaso del gobierno federal en el tema de seguridad pública. Me sorprende incluso que haya todavía 30% de la población que de alguna manera cree que está hecho bien. Pues no sé quién estaría en una encuesta pensando que están haciendo bien las cosas el tema de seguridad pública. Y me iría incluso todavía más a los detalles. El caso de Sonora, que es un ejemplo muy claro, ¿no? Alfonso Durazo era el de seguridad pública a nivel federal, y ahora como gobernador de Sonora uno pensaría que tendría la gran oportunidad de tener información privilegiada, tener información o algún cuerpo de seguridad pública que se pudo haber traído del gobierno federal. No sé, creo que tiene una gran ventaja el gobernador de Sonora partiendo de la responsabilidad que tenía, y pues para nada, Sonora, igual que Baja California, está pasando por una situación muy delicada. San Luis Río Colorado, Caborca, Sonoita, Obregón, están en algunas horas de la semana como si fuera tierra de nadie, ¿no? Entonces, sí creo que era una política diferente de la estrategia, más obviamente el tema de la inteligencia en la estrategia, y cambiar la estrategia. No está funcionando ni a nivel federal ni en los estados, en la mayoría de los estados del país. Exactamente. Y cambiando allá al tema de la agenda política, la agenda de los partidos políticos, bueno, hablemos en este caso, Armando, de los audios que han filtrado sobre Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas a nivel nacional, temas en los que, bueno, no queda muy bien parado precisamente el presidente del PRI a nivel nacional. ¿Cuál sería ahí tu análisis sobre ese tema para que nos los contestes regresando rápido de esta pausa y vamos aquí a continuar en corte de caja político? Bien, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, en este ombligo de semana, en este miércoles de corte de caja político. Armando, ¿debe Alito Moreno renunciar ante toda esta situación que está viviendo de estos audios filtrados que, bueno, que han escandalizado a más de uno a nivel nacional? ¿Cómo ves tú este tema, Armando? He visto y he escuchado otros tipos de audios en donde he visto inclusive cómo los hacen, donde la voz no es la de la persona, o sea, es en lo particular yo creo que lo debemos de meter dentro del contexto de tratar de quebrar esa alianza que quieren hacer por el 2024, por un lado. Por el otro, Alito no sé qué ha dicho o lo que no ha dicho, pero si fuera cierto todo esto, entonces debe de aclarar la situación al máximo en caso dado, no dejar que siga corriendo la bola, y pues definir su postura y hacer las demandas correspondientes para que se investigue, tal y como se ha hecho en otras ocasiones con otros personajes. Por otra parte, no va a ser nuevo el ataque a los dirigentes de los partidos, ni va a ser el único, van a venir otros ataques más, van a achacarles esto y aquello, con el fin, pues, insisto, de debilitar la alianza que se viene, ¿verdad? O sea, lo veo como una estrategia normal de quienes obviamente buscan ese objetivo. Pero además hay que recordar que por lo general los que han sido golpeados pues han sido los de Morena, o sea, le sacan cada cosa en todo momento y de todo tipo, y por lo menos no va a equilibrar la balanza este golpe a Alito Moreno, pero pues cambia un poquito el foco de atención de la raza, ¿no? De los periodistas, que es a quien precisamente se dirigió este comentario, esta supuesta plática que tuvo ahí él y su parecer, ¿no? Ahora, imagínense qué clase de político puede ser que se haya expresado así, o sea, ¿será tan tonto para decir eso? Entonces, si lo grabaron, pues hay que ver quién lo grabó. Está como lo que ocurrió, hombre, en Palacio Nacional con las grabaciones a Julio Scherer que propagandó, más que nada al procurador, ¿verdad? Bueno, al fiscal general, y que trajeron su relajo. O sea, y la investigación nunca finalizó y no se sabe qué pasó. Entonces, dice uno, ya miras todo con otro objetivo, con otra mirada, o sea, un tanto más crítico. O sea, no hay que centrarnos en lo primero que se escucha o se ve o se lee, sino preguntarnos qué hay detrás de esto, ¿no? Al menos Claro, así lo veo.
Exacto. Jorge, tu análisis no es tan grave estas grabaciones en caso de ser ciertas, de ser realmente verificadas como reales estas grabaciones, no es tan grave y no implicaría la posibilidad de que tuviera que renunciar, hacerse a un lado el presidente del PRI a nivel nacional. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Mira, más que nada, más que graves, confirman el PRI que conocemos de los últimos 20, 30 años, ¿no? Yo sí creo que son audios reales, y como estuvo mal con las declaraciones de algunos liderazgos de Morena con los audios del hermano López Obrador y del fiscal, que lo que dicen estuvo mal, y en algunos casos hay cuestiones que implican cárcel. En este caso, ahora el líder del PRI pues lo vincula con temas delicados, habla de pagos de 5 millones de dólares a este Pedro Solá, este persona de mercadotecnia ya Asesor. por todos conocido, este asesor, y 5 millones de dólares y no registrados, que obviamente no estuvieron registrados. Hablan de que si hizo el pago en Panamá, pues obviamente es una ilegalidad, y las cantidades de dinero, estamos hablando de 5 millones de dólares, pues estamos hablando de 100 millones de pesos, un dineral, ¿no? Y luego habla de un recurso por parte de otros videos, audios de Ramírez, de los organizaciones Ramírez de los cines Cinépolis, que les dio 25 millones de pesos. Pues al final de cuentas nos podrá quedar bien o podrá quedar mal Alito y el PRI, pero si sí se dieron, pues es una ilegalidad que se cometió en la campaña de Michoacán, ¿no? Entonces, tanto cuando escuchamos audios del PRI, del Morena antes, que estuvo mal y que tiene cuestiones de ilegalidades y se confirma, ahora que se escuchan con Alito, pues igual sería una ilegalidad que se cometió. Y a mí lo que me preocupa es que muchos no estamos contentos con lo que ha hecho Morena, pero pues volteas a la oposición y ¿qué es lo que tienes? Liderazgos como Alito, como Rubén Moreira, líder del Congreso de la Unión del PRI, Marco Cortés, Ricardo Anaya. La verdad es que esas son las opciones que tenemos para votar. Me lastima, creo que las circunstancias políticas en el mediano plazo, los ciudadanos tenemos muy pocas opciones, y muy pocas opciones responsables que pueden estar en las siguientes, en la boleta electoral del 2024, ¿no? Exactamente, sí, ahí es donde vemos ahí precisamente que muy flaca la caballada también en lo que sería la oposición. En Morena también no hay tampoco tantos perfiles de primer nivel, se comenta, a pesar de que algunos de ellos estén en el gabinete. Y bueno, parte de todo ese tipo de situaciones, como bien comenta Armando, pues no son casuales, obedecen también a motivaciones políticas también de fondo. Hay elecciones ya en 6 entidades en unos días, el 5 de junio, que van a marcar ya una tendencia también importante de cara a la próxima elección del 2024. Y prácticamente es el banderazo para 24 meses de grilla ininterrumpida. Habrá seguramente muchos más audios, videos y situaciones similares que conoceremos durante los próximos días. Pero bien, hablando ahora en el caso de Morena, vamos rapidito a una pausa y con eso cerramos el programa con el tema de Ricardo Monreal y este llamado que hace precisamente a que por qué no se hace una consulta si se hacen por temas como con el tema del aeropuerto, etcétera. ¿Por qué no hacer una consulta para elegir al próximo candidato de Morena precisamente para el 2024? Vamos a una pausa, regresamos en la recta final de corte de caja político. Bien, regresamos aquí ya en la recta final de este corte de caja político de este miércoles, ya ombligo de semana. Y bueno, hacía la pregunta ahí precisamente sobre el tema de lo que sería este llamado de Ricardo Monreal al tema de que por qué no hacer una consulta, por qué no hacer un tema ahí diferente a una encuesta para la elección del candidato en el 2024 de Morena. Es hablar hacia el desierto, como se diría, Armando, este comentario de Ricardo Monreal. ¿Qué opinas tú de este tema? Ricardo Monreal, al igual que el resto de casi todos, salvo Colosio Junior, han pertenecido al PRI. No hay que olvidar el origen. Y en aquel entonces recuerdo que Monreal era catalogado a la altura, digamos, de un Manlio inclusive. O sea, muy buen operador político. El problema ahora es que tiene todo en contra, pues hay que recordar que se elevó más alto lo que es el presidencialismo, que de alguna manera se había atenuado un poco, pero ahora el que rifa definitivamente en todos los órdenes es AMLO, es López Obrador, y de él se va a definir la situación. Son como, pues son tablitas de salvación que tira, pero no le va a funcionar. O sea, es llamar la atención, estar en medios, porque has de saber que quienes los hemos seguido a todos ellos,
buscan de cualquier manera tener una incidencia de por lo menos 3 veces a la semana aparecer en medios. Entonces, bajo ese tenor, inventan cualquier cosa, desde lo de Marcelo Ebrard, que por fuera de Palacio ahí le gritó una persona, o sea, inventan cualquier cosa. Y esto también es un invento, obviamente, que no va a pegar o a fructificar en un Morena, donde hay que recordar que Mario Delgado, pues es gente del Ebrard, lo cual está muy interesante. Y hay que recordar también que existe, que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. ¿Por qué no pensar en que a lo mejor la alianza PRI-PAN-PRD se va con alguno de los candidatos que no es? Si es Claudia Sheinbaum, puede agarrar a Ebrard, por ejemplo, o bien al mismo Monreal, no sé si me explique, si no conjuga con esa oposición que mencionan de que no hay figuras. O sea, todo eso puede suceder, hombre. De tal forma que se va a complicar un poco el cuadro a López Obrador, ¿verdad? Y sí es cierto lo que mencionas en relación a las elecciones del 5 de junio, porque pues, son 6 estados, tiene ahorita 18, y ya conformarían los 21 estados que se requieren, en caso de ganar 3, para hacer cambios constitucionales que se tienen que hacer a través de los congresos de los estados. Entonces, claro, ese tipo de detalles vale la pena darle seguimiento, ¿no? Pero lo de Monreal se me hace un chiste. Así es. Un chiste, una llamada desesperada. Jorge, ¿cómo catalogas este llamado, este comentario de Ricardo Monreal de tratar de abrir el proceso para tener posibilidades de competir? Mira, primero creo que Ricardo Monreal ha hecho un trabajo aceptable ahí en el Senado de la República. Creo que ha sido muy moderado. Creo que ha sido de la política responsable que se ha comportado el Senado, mejor incluso que el Congreso de la Unión. Creo que la postura que propone se me hace inteligente, se me hace una postura obviamente un poquito a su favor, pero también creo que a lo mejor en el mediano plazo partidos políticos como Morena deberían de plantear si esa es una mejor estrategia que la de la encuesta, que la de la encuesta pues obviamente no creo que sea la adecuada, ¿no? Pero sí creo que Ricardo Monreal no trae los números, no trae el empuje para poder estar en el temas presidenciables. Creo que es una estrategia para poder negociar otra opción. Creo que la opción que podría hacer Ricardo Monreal es busco la presidencial para caer en la elección de la Ciudad de México, por ejemplo, y que él sea el siguiente gobernador de la Ciudad de México, algo por el estilo. Y claro, se ha mencionado ya la opción de que puede ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República o a la Ciudad de México con una alianza de todos estos partidos. Pues bueno, se ha especulado mucho, pero creo que es una jugada política de Monreal moviendo sus fichas, tratando de mantenerse activo y supuestamente presidenciable, cuando creo que las condiciones pues no están ni los porcentajes que traen las encuestas, ni en la internamente en Morena, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí es donde vemos que, bueno, siguen estando fuertes, pues la principal carta que sigue muy abierta desde el principio del presidente López Obrador, Claudio Sheinbaum, que sería su carta número 1, y quizás a partir de ahí ya cartas ahí, caballo negro como Adán Augusto, que se menciona como una posibilidad, y ya de ahí sería Marcelo Ebrard y algunas otras de las posibilidades, donde claramente el presidente, pues se nota, como dice, se le nota el cariño hacia cada una de estas fichas que tiene la mesa. Se nos queda ya, porque el tiempo nos gana, se nos queda sobre la agenda para el próximo programa ahí, que practiquemos ahí, que compartamos la mesa los tres con el favor de Dios para el tema de la agenda ambiental en lo que es Baja California, temas muy importantes y muy interesantes en el caso de Baja California que vale la pena tener en el foco para precisamente ver qué prioridades le está dando tanto el gobierno estatal como federal y municipales en el caso de Baja California, y también en Sonora, donde también los temas ambientales también revisten una gran importancia. Está todavía muy latente el tema del río Sonora, hay temas ambientales en general en los diferentes, contaminación de las diferentes playas de Sonora, y temas que seguramente deben ser de amplia prioridad para el gobierno estatal, para los gobiernos municipales y también para el gobierno federal. Les agradezco mucho a los dos, Armando, Jorge, y que nos que hayamos compartido el día de hoy aquí el análisis en corte de caja político, y pendientes para la próxima oportunidad. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias, Jorge. Gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Jesús, muchas gracias. Armando, un saludo, que tengamos buen fin de semana. Muchísimas gracias a los dos, allí de los mejores analistas, tanto en Sonora como en Baja California, y como siempre, desearles a ustedes lo mejor para ustedes y sus familias. Muchas gracias por su atención y mucho éxito y adelante. Muchas gracias, hasta pronto.